yo nací en el norte de España, lo que antes llamaban la provincia de Santander, y ahora la llaman Cantabria, en un lugar bellísimo, porque es una zona netamente ganadera. Mis padres se dedicaban también al ganado, y resulta que los terrenos mejores de allá, los más planos, son praderas, que es para el pasto del ganado. Entonces en primavera aquellos son verdaderos jardines. Quizá ahí nació pues mi cariño, mi aprecio, mi dedicación durante toda la vida para defender la naturaleza, porque conviví con ella y sé el valor que tiene la naturaleza. Después sí tenía desde pequeño pues la intención, y se lo decía a mi mamá, que quería ser sacerdote, al principio siendo niño todavía, ¿no? Y resulta que quería ser, pero no como el cura de mi pueblo, que se lo pasaba en la sacristía y confesándolo. Yo quería estar en contacto con jóvenes, y fue cuando conocí a los hermanos de La Salle, que se dedicaban a la parte de educación, salían con los jóvenes, jugaban con ellos, y así un buen día, ya teniendo ya 13 años, fui a una casa especial a Barcelona, y cuando me enteré cómo era la vida de un hermano de La Salle, pues ahí me identifiqué con ellos y seguí pues estudiando. Y después quería pues también salir un poco de España, irme a estos países, un poco la aventura. El joven siempre es aventurero, y así un buen día, teniendo 19 años, en un barco salí de Barcelona y me vine para Venezuela. Era una travesía bastante larga, de casi 15 días viajando, y llego a Puerto Cabello. Llego a Puerto Cabello, y para mí aquello fue todo una emoción, ver el paisaje, ver la gente, ¿no? Y prácticamente me enamoré de Venezuela en aquel momento. Todavía era estudiante, y llego aquí a los Dos Caminos, a Cebucán, donde había un seminario de La Salle, y continué pues estudiando ahí en La Salle. Ya cuando tenía mi título de normalista, que en aquel entonces se exigía para poder enseñar, pues principié dando clase en La Salle, del Colegio La Salle de Caracas, que queda en la esquina de Tienda Honda, cerca del Panteón. Y recuerdo que principié con un segundo grado, ¿no? Y al mismo tiempo pues seguí estudiando. Tuve que sacar el título de bachiller de aquí de Venezuela. Luego tuve contacto ya con la universidad. Me inscribí en la Universidad Central de Venezuela, y principié a estudiar por la biología. A mí me llamó mucho la atención cuando llegó a Venezuela que todos los libros que había eran todos extranjeros, excepto la geografía y la historia de Venezuela, que era del hermano Nectario María. Pero yo estudié con todos los libros de fuera, ¿no? Libros que venían de España, libros que venían de Argentina, que venían de Brasil. Y desde ese momento que principié a dar biología, que era lo que me gustaba, principié el contacto que tenía ya con la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle, a recabar datos sobre la flora, la fauna de Venezuela. Entonces principié a sacar tesis para mis alumnos con ejemplos venezolanos, que era un proceso bastante complicado. Estamos hablando del año 48, por ahí, o 50. Entonces, al principio era tipo butígrafo, que se escribía sobre un stencil y se sacaban las tesis, pero era ya con ejemplos venezolanos. Y eso dio pie después a sacar algunos libros, los primeros libros de biología que existieron aquí en Venezuela, pues llevaban el nombre de Jesús Hoyos. Esto fue como una ilusión de juventud que después lo pude realizar en la edad madura. A mí me encantaba todo, la flora, la fauna, todo eso. Pero, ¿cómo saber y poder estudiar? Aquí no había ningún libro. Mis maestros primero fueron los campesinos. Yo salía al campo y preguntaba a un campesino,
¿Y ese árbol de flores rosadas cómo se llama? Apamate. Y el único libro que había era uno de Henri Pittier, que eran plantas usuales. Iba a ese librito y ya ponía Tabebuya rosea, de la familia Bignoniaceae, ¿no? Y ya me lo aprendía, pero al caletre. Y luego veía otro árbol de flores blancas y me dice, no, apamate. Digo, bueno, pero me estás engañando. Si el apamate me dijiste que era de flores rosadas. Sí, dice, pero también tiene flores blancas, ¿no? Entonces fue otro sueño que yo dije, bueno, voy a tratar en mi vida, si puedo, que la gente que viene detrás no sufra lo que yo estoy sufriendo para poder conocer la flora o la fauna del país. Y después me he dedicado a la parte de educación y a la parte de investigación. Después de un tiempo, pues hice estudios también de tipo religiosos allá en Roma. Regresé de Roma y estuve 9 años en Valencia. En Valencia estuve allá de director del colegio de Guaparo. Y fue una experiencia también interesante porque me tocó hacer un colegio nuevo y unir dos colegios, uno que había en el centro y el nuevo allá en Guaparo. Y también trabajé mucho con una escuela para gente pobre allá en Santa Rosa, que es allá en los Taladros. Y allá puse talleres para que aquellos niños aprendiesen carpintería, electricidad, plomería, etc. Una escuela que ha ido aumentando el trabajo. Al terminar allá aquellos 9 años, entonces estuve unos años, una especie de reciclaje, que estuve allá en Lovaina, en París, para estudiar lo que a mí me gustaba, que era la parte ya más profunda de ecología vegetal y de botánica sistemática. Y ya después de unos años regreso ya a Venezuela y entro a trabajar en lo que era la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle. La Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle fue fundada por un hermano Ginés, que todavía vive, ya está muy viejito, y lo interesante que era el estudio de la naturaleza. Entonces hicimos cantidad de excursiones por toda Venezuela. Yo conozco Venezuela no tanto por haberle estudiado los libros, sino por haberla caminado, ¿no? Desde Perijá hasta la frontera con Brasil. Y desde el Orinoco, pues hasta la parte de Apure y todo eso. Y siempre en plan de trabajar. Trabajamos a veces con las uñas, pero con eso se hizo el museo más completo que hoy tiene Venezuela. No lo hicieron profesionales, lo hicieron estudiantes de esa Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle, que eran alumnos del colegio de los últimos años, y luego se agregaron algunos profesores y estudiantes universitarios. Yo pienso que Venezuela es uno de los países más bellos del mundo. Para uno que viene de fuera, se enamora rápidamente de Venezuela. No por sus ciudades, porque hay poca cosa que ver en las ciudades, pero su paisaje. El paisaje que va desde el desierto, que está tipificado en los médanos de Coro, hasta las nieves perpetuas que están allá en el Pico Bolívar. Aquí se pueden dar todo tipo de vegetación. Todas las plantas que existen a nivel mundial, ¿no?, pueden existir aquí en Venezuela. Yo cuando estoy dentro del bosque, para mí es como una catedral. Y yo creo que donde está más cerca de Dios es cuando estoy dentro de un bosque, porque veo como la obra de Dios, ¿no?, que todavía está como presente. Incluso ya a veces decía a los compañeros, digo, me da la impresión que estamos todavía en el 6º día de la creación, que lo que llamábamos antes creación, que hoy llamamos evolución, no ha terminado. Y eso sigue todavía. Y entonces la función de las personas, cuando uno mejora el ambiente, está trabajando y está mejorando la obra de Dios. Y entonces nos transformamos en co-creadores con el Creador. Y cuando destruimos, cuando contaminamos, cuando hacemos cantidad de atropellos contra la naturaleza, es la obra del diablo. Entonces esto es sumamente importante
para dar esos principios de proteger esa obra de Dios, y que en Venezuela es extraordinario todavía, ¿no? Uno tiene que estar consciente de incluso de la etapa de la vida que tiene. Yo estoy cumpliendo 82 primaveras, ¿no? Entonces ya no soy el muchacho que se interna por toda la selva, por todos los riscos, haciendo cantidad de excursiones, porque se requiere tener un estado físico más completo, ¿no? Y entonces pues viene a cierta edad por ciertos achaques, pero cada vez que puedo hacer alguna excursión de tipo más sencillo, pues trato de hacerlo para estar en contacto con la naturaleza, y cuando salgo siempre aprendo algo. El rector impone al doctorando hermano Jesús Hoyos la medalla, el birrete, como señal de excelencia de la dignidad honoris causa. El rector abraza al doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional Abierta. Entonces ya en los últimos años me he dedicado más a toda esa cantidad de material que he ido recogiendo a lo largo de los años, entonces poderlo transmitir a través de revistas y a través de libros. Entonces lo que he tratado en todo ese tipo de trabajos, pues difundir, divulgar ese mensaje que nos da Dios a través de la misma naturaleza. Durante años he dirigido la revista Natura, que era la única revista de corte ambiental que tiene Venezuela, ¿no? Yo a veces digo que si tuviésemos que sacar un logo sobre Venezuela, sobre la vegetación, yo pondría una palma. Mientras en los países fríos o templados, como Europa, Estados Unidos, tienen media docena de palmas autóctonas, pues aquí tenemos 110 que son autóctonas, y más otros que vienen de lugares tropicales de Asia o de África, pues llegamos a más de 300 palmas. Eso lo hemos recogido con otro botánico en un libro que he llamado Palmas en Venezuela, que, modestia aparte, el único libro que ha salido en castellano sobre palmas. Son todas las palmas que existen en Venezuela. Yo pienso que todas las etapas de la vida son interesantes. A veces pienso que tan bonito es un amanecer como un atardecer. Sobre todo ese atardecer cuando tiene la esperanza de otro amanecer que será eterno.